Bienvenidos al episodio número 12 de La Polaca. Soy el doctor Juan Carlos Nochebuena. Hola, soy Gabriela Cabezas. Nos quedamos a la mitad de un tema muy interesante, pero primero quiero agradecer, Gaby, que nos acompañas. También le quiero mandar un saludo a mi amigo Oscar Quintana. Espero que estés bien, Oscar. Un saludo. Mientras te recuperas, pues ya no podemos seguir en el ostracismo de La Polaca. Ya tenemos que echarla a andar otra vez. Así es que, bueno, mientras tanto, vamos a cerrar este tema de Antonio López de Santana, de un libro que me parece fantástico. Lo estábamos platicando hace rato, Gaby, creo que coincidimos. Es una obra fenomenal, una obra fantástica, El seductor de la patria, que decíamos efectivamente es un seductor. En el trabajo anterior que hicimos el profesor Oscar Quintana y un servidor, Gaby, hablábamos de la primera parte de este libro, la primera mitad, si lo llamamos así. Era un análisis, estábamos revisando la génesis de Santana. La génesis de Santana no solo como una persona, porque efectivamente, en su forma material era una persona, pero la génesis de Santana como un político y Santana como alguien que representaba un conjunto, un cúmulo de intereses, pero también representaba grupos, porque al final de cuentas los políticos representan grupos de personas. En este caso Santana, por supuesto que representaba a un grupo muy particular. Los criollos. Y yo, digamos, para no repetir algunas cosas que ya platicamos, Oscar Quintana, algunas ideas que hemos reflexionado en la discusión, en la plática, en la lectura. Yo creo que la génesis de Santana, que es la independencia de México, se presenta dentro de tres proyectos históricos. Yo veo tres proyectos históricos en la génesis de Santana. El primer proyecto es la colonia española. Más que la colonia española, yo le llamaría el imperio español. Ese proyecto histórico que se le ofrecía a los mexicanos a principios del siglo XIX, y tenían una justificación, ¿no? Desde Luisiana hasta la Patagonia, del lado de América, y del lado del Pacífico, las Filipinas, y de la península ibérica, España y sus colonias cercanas que tenía por allá, pues nada más era el imperio más grande que ha conocido la humanidad en términos territoriales. Esa era su gran propuesta que le daba a los mexicanos, a los que en el futuro se habrían de convertir en los mexicanos. Ese era un proyecto, digamos, el primer proyecto histórico que se le presentaba. El segundo proyecto histórico era el de los liberales, básicamente franceses y estadounidenses, que decían, mira, sigan nuestra línea, básicamente la línea de la doctrina Monroe, sigan nuestra forma de gobierno, sigan nuestras formas políticas, porque eso es un dato importante. Sí. Y que al final ya vimos, primero, que sí se declinó México por esa línea, y segundo, que esa línea lo que traía como propósito más bien era el expansionismo y el imperialismo estadounidense y el francés, porque al final esas potencias acaban invadiendo nuestro país, claro, y una de ellas nos despoja de la mitad de nuestro territorio. Y un tercer proyecto histórico, que era el del imperio mexicano, que proponía Agustín de Iturbide. Y ve lo que son las cosas, Al final, tanto los liberales, yo no les llamaría a los otros conservadores, porque no eran en sí, no eran tanto liberales, más bien eran pro-estadounidenses. Esos pro-estadounidenses, así como los pro-corona española, detestaban la idea de Iturbide del imperio mexicano, porque Iturbide lo tenía bien claro, efectivamente, de lo que hoy es Luisiana hasta donde más se pudiera hacia abajo. Una especie de patria grande de Simón Bolívar. Era el proyecto de Iturbide, y estos dos proyectos lo detestaron. Cuando fue expulsado Iturbide, cuando estuvo en el exilio, no podía estar en España porque lo querían linchar, no podía estar en Francia, ni siquiera pensó en ir a Estados Unidos, y el único lugar donde se refugia es en Inglaterra, y regresa a ser fusilado precisamente por estas dos visiones. Y Santana es la muestra de que había un proyecto distinto, un proyecto que siempre cabe en todos lados, y es el beneficio personal.
es el de ver a la política como la forma de encontrar riqueza, poder y muchas otras cosas, ¿verdad? Que la riqueza y el poder acompañan. Y Santana se mueve tanto en un bando como en el otro. Es candidato de unos como de otros y al final su verdadero proyecto pues es el proyecto personal. Sí, el personal. Podríamos pensar que Santana es un referente del siglo XIX en nuestro país. Híjole, pero es tan actual su forma de actuar. Mucha gente dice que era un gran nacionalista. Yo creo que era una persona que, como dices, siempre buscó el beneficio personal. Era una persona que podía cambiarse de defender a la monarquía a irse al federalismo, luego no le gustaba y se iba al centralismo, pero siempre con una visión personal. Eso sí, no nos queda duda, y además una persona corrupta. Tal vez lo hemos visto durante muchos años como el gran enemigo, que eso también les convenía a muchos otros, pero sí tenía un matiz muy egoísta. Sí, fíjate, un tanto en este texto que es en algunos momentos novelesco, en otros una referencia interesante, pero yo sí veo a Santana como una persona común y corriente. Lo que platicábamos pues en el programa pasado, Oscar y yo, y veíamos que Santana, pues simplemente víctima de sus circunstancias, pues él era de un origen, digamos, sencillo, no pertenecía a la monarquía, era una persona común, que le tocó alistarse al ejército justo cuando Miguel Hidalgo proclama la independencia, que déjame decirte que no es el primero, ni el único, ni el que consolida la independencia de nuestro país, pero parece, como decía el propio Santana, que nuestro país, nuestra patria solo reconoce a los héroes muertos, ¿no? En el caso de Santana, pues es un personaje que tiene una vida larga, vive muchos años, de hecho, sus últimos años los pasa muy triste, es muy lamentable lo que le ocurre a Santana. Ya con demencia realmente, y cada vez en aumento. Así es, pero al final es solamente víctima, presa de sus circunstancias. Fíjate que la primera circunstancia en la que tiene que tomar partido, porque al final de cuentas esto también es de tomar partido, es en contra, por supuesto, de la corona española. Cuando después de haber sido parte del ejército realista, pues ahí se alistó, toma la decisión oportunamente, curioso este dato, de pasarse del lado de los independentistas, pasarse del lado del ejército trigarante, cuando ya era un hecho que iba a ganar. Le toca a él, a su hermano, escoltar pues nada más al nuevo virrey, que habría de entregarle a Iturbide pues la independencia, que habría de firmar los pactos y los tratados de independencia, y que a los pocos meses muere, que además era un gran hombre, ya lo platicábamos, Oscar. Le toca a Santana también dar el golpe de estado contra Iturbide, también firman los planes, se hace amigo de Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, dos personajes muy interesantes que además en esta novela los describen de una forma que no estamos acostumbrados a imaginarlos. Yo, por ejemplo, pensaba en Guadalupe Victoria como la clásica estampilla de esas que compras para tu tarea de historia en la secu. Pero en realidad Guadalupe Victoria era un tipo fantástico, fenomenal. La vida de Guadalupe Victoria, un guerrillero prácticamente que vivió en una cueva, como un verdadero vagabundo, o sea, pero a pesar de su aspecto físico, dice que adentro de su cuevita se alimentaba con muchos modales, era un hombre inteligente, era un hombre culto. Por el otro lado, a Vicente Guerrero, como sus palabras están escritas en oro, en nuestro honorable Congreso, uno se lo imagina como un hombre inteligente, como un hombre brillante, pero en la realidad pues era un analfabeta, que gran parte de su analfabetismo
se le debe su muerte, ¿verdad? Su fracaso como presidente se le debe precisamente a ese mulato, que definitivamente la heroicidad no se le puede quitar, pero digamos lo que no me lo imaginaba, como ese analfabeta que es descrito en este texto y que además le llevaba mujeres a Santana cuando estuvo, por ejemplo, preso, cuando fue perseguido, cuando fue exiliado. No me lo imagino a ese personaje cuyas palabras están en oro, pues no me lo imagino como una persona, precisamente por eso, porque nos han enseñado la historia como si fuera, como si los seres humanos fueran personajes sin errores, sin fallas, o como si fueran deidades. Sí, ¿no? que nuestros héroes de la independencia eran completamente personas dedicadas a eso, que no tenían una vida personal, que no tenían mujeres, que no tenían hijos. Entonces sí, este libro es tan bonito porque sí, te cuenta, obviamente es una novela histórica, pero lo interesante es que te cuenta la versión de muchas personas. Entonces, del mismo episodio hay varias relatos que son muy interesantes y como dices, lo más padre de una novela histórica es eso, es que llenan los huecos que un historiador tal vez no puede dar porque él se tiene que basar en documentos. Entonces la novela histórica te da mucho para llenar esos espacios de una persona como tal, sus aspectos íntimos. Sí, por eso es importante esta novela, Gaby, porque a veces vemos, o nos pasa, me ha pasado, por supuesto, ¿verdad? Que seguimos a un personaje, pero idealizado, claro. Ya sea un presidente, ya sea, o alguien que incluso de alguna forma ya no está vivo, pero que tenemos su imagen, que tenemos su foto como si fuera una deidad, un ser ajeno pues a las banalidades de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, ahorita veo el cuadro de Stalin, por ejemplo, y otras imágenes que guardamos en nuestra mente como si fueran seres de otro planeta distintos a los humanos. Pero en el caso de Santana, me gusta esta novela porque Santana, visto en todos sus aspectos, ¿no? En el familiar, como un hombre pues muy, digamos, amenazado por sus impulsos humanos, tuvo muchas mujeres, tuvo muchos hijos. Hubo una mujer que le aguantó muchísimo, pero fallece y le dice, le advierte, no te vayas a casar con Dolores. Dolores que además Costa, era una niña. que además era una niñita. Sí. Y que le causa bastantes dolores al final a Santana. Abusó de muchas mujeres en todos los sentidos, descubrió que ellas eran de alguna forma una fuente para sus intereses políticos y personales. En el caso del dinero, se enriqueció de una forma brutal. Sí, su primera esposa era muy acaudalada, mucho. Se llenó de propiedades, se decía que medio Veracruz, decían, es propiedad de Santana, ¿no? Haciendas, dinero, hizo en verdad de la política un negocio privado, pero también ese es en el aspecto personal, en el aspecto político, como militar, a mí me causa mucho conflicto, me cuesta todavía trabajo comprender, por ejemplo, un patriota que deje morir a sus soldados y espere la victoria para hacer la propia, o la derrota para escapar. De hecho, así es como lo agarran. Pero también, pues, un personaje que sin fondos, sin recursos, busca la forma, en el caso del 37, busca la manera de juntar un ejército, de armar a las tropas para ir a sofocar a los tejanos que estaban queriendo independizarse. A todas luces, movidos por los intereses de los Estados Unidos. Y llega a hacer una masacre. Masacre, es realmente, aunque dicen que eran filibusteros, pero realmente acaba con todos los hombres del lugar, solo deja mujeres y niños, que hasta se le agradece, ¿no? Sí. Y bueno,
también se habla de que exterminó a toda la población, de hecho que solo dejó a un negrito y eso porque le tenía consideración. Bueno, hay muchas historias alrededor de esto y no por nada lo capturan y se ensañan con él porque logra esa victoria pírrica, porque fue una victoria pírrica, le costó muchas vidas humanas haber logrado ese triunfo en el Álamo, y digamos excitado por la victoria, por pues las fanfarrias que le estaban preparando, se aventura más adelante. Y es donde lo atrapan en plena siesta. Pues es entendible, ¿no? Pues es un ejército recién victorioso, pues tiene que descansar. Y él descansaba muy bien, ¿verdad? Como lo describe uno de los militares que se pasa del lado de los Estados Unidos, lo describe muy bien cómo él iba en su carreta, él disfrutaba y se la pasaba tranquilos, aunque yo no sé si en el 37 fue así, pero será cosa de revisar más a fondo. Pero Santana arma su ejército, da la batalla contra los pues, separatistas, lo capturan por un error, o no sé, hay muchas historias negras alrededor de cómo fue su captura. Recordemos que había perdido una pierna después de esa primera derrota en los Estados Unidos. Bueno, lo que hoy es Estados Unidos, regresa a perder una pierna contra los franceses. Pero fíjate, esta experiencia en Estados Unidos, bueno, lo que hoy es Estados Unidos, porque no me la puedo imaginar siendo parte de México, caray, lo que es la mente. Sí, ya lo tenemos. Lo capturan y en verdad padece. Sí, 7 meses, alrededor de 7 meses, y decían que lo torturaban, le hacían muchas vejaciones, o sea, no fue de te encerramos en un calabozo, y no, realmente fue torturado. Lo amarran prácticamente, lo encadenan con su general, y digamos, es interesante porque cuando regresa a México, después de haber firmado pues documentos que no pueden ser tomados como válidos. No, porque decían que cuando alguien estaba prisionero pues no tenía validez alguna los documentos que firmaran, y realmente solo fue un tratado en el cual él iba a tratar de convencer al Congreso de reconocer la independencia de Texas, nada más. Así es. Sin embargo, él reconoce también que se comportó de manera cobarde. De hecho, cuando está en el poder, después del 47, va un periodista con él, se entrevista, lo amenaza porque había escrito en contra de Santana y le pide que se retracte o lo va a fusilar. Y el periodista le responde: pues del petate no pasa, ¿no? Y se queda pensando Santana, eso hubiera respondido en Texas, ¿no? Y le perdona la vida, aunque después de las golpizas y todo eso este periodista se muere. Pero digamos que fue una experiencia para Santana lamentable, pero fíjate lo que son las cosas. Dice que cuando iba en el tren, ya camino al puerto para regresar exiliado, o para que lo repatriaran, los afroamericanos lo perseguían, lo seguían y lo vituperaban. O sea, era admirado porque México en ese sentido, recordemos que fue de los primeros países en abolir la esclavitud. Entonces, en ese sentido, México era muy avanzado digamos, en temas de libertad. Sí, de derechos humanos. Bueno, quién sabe si de derechos humanos. Sí, pero al menos a la esclavitud. Pero en papel por lo menos sí estaba. Sí. Entonces, la comunidad afroamericana, fíjate, después de esa derrota, se acercaban a Santana, lo seguían y de alguna manera sentían admiración por él. Justo después de una derrota como el Álamo, ¿no? Aunque también había gente que le exclamaba algunas otras cosas, ¿no? Remember the Álamo, ¿no? Es una frase que hasta la fecha cuando fue capturado, se dice, claro. Casi lo queman vivo, gritando Remember the Álamo. Lo tuvieron que rescatar en una especie como de
más bien de pantalla, ¿no? Sí. Hasta él mismo en el libro maneja o tiene una frase que dice que eso de cómo lo recibían era exagerado y realmente no les creía nada. Se dio cuenta. Pero es que también no olvidemos que él tiene su parte heroica cuando va a Tampico a defender a México en la segunda invasión, digámoslo así, de los españoles en 1829. Entonces él saca a los españoles, ¿no? Los hace que se replieguen. Entonces de ahí mucha gente se queda con esa imagen de es un nacionalista, nos va a defender de cualquier invasión. Cuando los franceses fue lo mismo, lo que dicen, que él pierde la pierna cuando ya se están retirando los franceses, ¿no? Así Entonces, es. de hecho fue una pierna y algunos partes de dedos y cosas así, fue un cañonazo muy fuerte. Entonces sí había gente que lo consideraba un héroe y sí sabían que era una persona que al menos tenía el carácter que a muchos les faltaba, porque recordemos que venía de una independencia en la que no había orden, o sea, no había un poder absoluto. Muchos querían estar en el poder, muchos no lo lograban, eran guerras, guerrillas por todos lados. México era un caos políticamente y este señor siempre aprovechó ese caos. Y además, o sea, las veces que fue presidente, porque no olvidemos que muchos dicen que fue 11, creo que oficialmente dicen que fue 6 veces, pero en total no fue más de 5 años, 10 meses, una cosa así, pero obviamente durante 20 años más o menos, pero es lo que dicen, que la gente regresaban a él porque era una persona que realmente ponía orden. Y a él le aburría, lo platicábamos, le aburría ser presidente, entonces se iba, nombraba un vicepresidente y él se iba a descansar a sus haciendas, que ya obviamente fue juntando, y decían que su fortuna era incalculable, que tenía demasiado dinero. Tan es así que él financiaba muchas guerras, compraba armamento, le pagaba a los militares, que en esa época México no tenía dinero. Sí. Sí, pues de alguna manera los Estados Unidos se aprovecharon de, pues no solamente de es que aquí entramos precisamente en lo que platicamos en la discusión anterior. Si vemos a Santana como un personaje culpable de todo, héroe de todo y responsable de todas las tragedias, nos estaríamos equivocando rotundamente, ¿no? Sí. Hay una, digámoslo así, una característica de Santana que era llegar en los momentos clave. Por ejemplo, cuando regresa repatriado después de su derrota en el Álamo, todo lo que vivió en la Angostura, regresa justo en el momento que los franceses están, pues básicamente atacando en Veracruz, ¿no? De hecho, Santana prácticamente escapa y en ningún momento toma parte en la guerra como tal para ser considerado un héroe. Pero lo alcanza una ráfaga de metralla, le deshace la pierna, tiene que ser amputada, que de hecho es mal amputada y le causa muchos problemas después. Esa pierna famosa. Y esa pierna se vuelve famosa, es algo increíble, o sea, pero Santana realmente no hace nada. Es básicamente la gente la que lo convierte en un héroe, es la gente, es la masa la que hace de su regreso una historia fantástica, la que lo convierte en héroe y la que después lo convierte en villano, ¿no? Sí, en el traidor. Pero es es la masa la que crea el mito, ¿no? Al grado de hacer un monumento con su pierna. Me parece hacerle un funeral a la pierna. No, y varios honores que de los que fue motivo. Y no solamente honores, también deshonores, ¿no? Claro, su porque pierna, al final la pierna la multitud la agarró pues para manifestarse en contra, y bueno, hicieron barbaridad de y pueblo media con una pierna. puede participar en semejantes pues conductas, me parecen incluso hasta antisociales, o sea, fuera de la modernidad, incluso fuera de cierta lógica formal, ¿no?
Y esa es digámoslo, la esencia, yo creo, de este texto, ¿no? Demostrarnos de alguna manera que estos personajes que a veces les damos demasiada importancia, en realidad lo que ocultan es un vicio social. Lo que en realidad ocultan son procesos que se están dando en la sociedad, esté Santana o esté otro. Estoy seguro que de no haber sido Santana habría sido algún otro personaje, claro, que la misma gente hubiera ocupado, agarrado, claro, ya sea para echarle todas las fanfarrias o para echarle todas las culpas. Claro. Yo, antes de que hagamos un descanso para rellenar el café, respecto a lo que es el gobierno, voy a leer esta parte de texto, este fragmento de texto, que se refiere a la forma de gobernar y a un poco los problemas que tienen los gobiernos en México. Dice Santana, hablando de cuando gobernaba, tenía muchos problemas económicos, tenía muchos problemas en sus intentos por hacer de México intentos, porque realmente no intentaba nada. Sí, pero voy a hablar también de esto. Decía, mira, sancionar a los comerciantes y a los especuladores sería un paso en falso que solo agravaría la situación. Estaba siendo víctima, no, estaba siendo presionado por los intereses económicos. Ellos tienen la sartén por el mango y el mercado no se puede regular por decreto. ¿Dónde hemos escuchado que alguien quiere gobernar así? A decretazos. En este país, la prosperidad es incompatible con el respeto a la ley. La unidad de los mexicanos ha nacido para robar a la otra mitad. Perdón, la mitad de los mexicanos ha nacido para robar a la otra mitad, y esa mitad robada, cuando abre los ojos y reflexiona, se dedica a robar a la mitad que robó antes. ¿Quién más? ¿Quién menos? Todos hacen trinquete. Desde los pulqueros que bautizan el jugo del maguey en las acequias de la ciudad, hasta los sastres que me cobran cifras estratosféricas por vestir al ejército. La corrupción empieza por el gobierno y de ahí se escurre hacia abajo como una cascada. Yo no inventé esas costumbres ni esos modos de gobierno, ya estaban ahí desde los tiempos de la colonia. Si les amarro las manos a mis hombres de confianza, se sentirán traicionados y empezarán a conspirar en mi contra. Pero si aprovecho mis facultades extraordinarias, quizás pudiera convertir el trinquete en un factor de prosperidad, incrementar mi fortuna cuanto sea posible y valerme de ella para impulsar la agricultura, el comercio y la industria. No sería la primera vez que mi aparente delito reporta beneficios al conjunto de la nación. ¿Cómo justificaba su enriquecimiento, no? Pero tampoco se trata de esquilmar a cualquiera. El sano principio de la justicia distributiva debe normar mi política expropiatoria. Entre todas las fuerzas económicas, la Iglesia es la que más contribuye al estancamiento social, con sus grandes extensiones de tierra ociosa y el inmenso capital que sus ministros tienen depositados en bancos de Europa. Se podría igualar en pocos años la pujanza de Estados Unidos. Cuando la riqueza no produce derrama económica, debe pasar a manos de particulares con espíritu emprendedor. ¿Y acaso hay en México un administrador más avanzado y patriota que yo? O sea, Santana me recuerda a muchos políticos que disfrazan su enriquecimiento, que justifican sus formas autoritarias de gobernar para hacerse pasar por patriotas, para mantener el poder. Sí, lo que comentaba. Puede ser que Santana haya vivido en el siglo XIX, pero creo que nuestros políticos no han cambiado tanto desde ese siglo. Pues vamos a rellenar el café y ahorita regresamos. Claro. Bueno, pues vamos a cerrar es muy largo este tema, es muy extenso, hay muchas cosas de qué hablar, no solo de la historia, sino también de la actualidad. Hay mucho que decir, no solo de Santana, de la política de nuestro país, pero a mí sí me gustaría cerrar con este informe secreto del embajador de Estados Unidos en México el 16 de agosto del 53, que de alguna forma describe uno de los, digamos que los problemas de gobierno de nuestro país, problemas sociales más allá de un personaje o no. Y él manda este mensaje de la Embajada de Estados Unidos y dice: el gobierno de México tiene un solo propósito que se transfiere sucesivamente de una administración a otra: mantener la fuerza de cohesión
que permite el saqueo organizado del erario. Voy a repetir esto. Mantener la fuerza de cohesión que permite el saqueo organizado del erario. Nadie en Estados Unidos puede imaginarse el grado de corrupción al que han llegado los gobernantes de México. Aquí nadie acepta un cargo público si no es con la meta de enriquecerse a corto plazo. La voracidad de la camarilla en el poder ha llegado al colmo en la administración del general Santana, que encabeza un gobierno usurpador y ha suprimido el poder legislativo para que nadie pueda frenarlo en sus latrocinios. En los hechos, la Constitución es letra muerta, pues Santana ejerce un poder discrecional que le permite modificar a su antojo las leyes. Pero dice, y esto último me parece terrible o fenomenal, depende. Depende. Pero si bien es aberrante la conducta de los políticos y los militares, aún más asombrosa es la indiferencia de la sociedad que permite sus tropelías cruzada de brazos. Ese es el informe que da el embajador de Estados Unidos, casi 5 años después de que ellos cometieran uno de los latrocinios más terribles a nuestra nación, que fue pues la toma por medio de la violencia de la mitad de nuestro territorio. Sí, claro, porque eso fue lo que sucedió. Se perdió más de la mitad del territorio porque perdimos la guerra contra Estados Unidos. O sea, nadie vendió, lo único que se vendió fue el territorio de la Mesilla, y eso fue supuestamente para obtener dinero para que los estadounidenses se fueran de nuestro país. Pero realmente lo más vergonzoso es eso, es la sociedad tan indiferente. Este señor, todavía de haber perdido, porque él siempre se jactaba de ser un gran militar, regresa al poder porque lo buscan, o sea, lo buscan después de haber perdido una guerra y de haber perdido más del 60%, no por Santana, porque además el tratado, le llaman el Tratado de Guadalupe, no lo firmó Santana, ¿verdad? Era el presidente Manuel de la Peña y Peña, que él fue el que realmente firmó ese tratado. Pero regresa porque no podían, México seguía siendo un caos. Sí. Entonces él deshace el Congreso, es lo que hace. Entonces empieza a ver que ya no estaba tan padre la federación, y él empieza a creer que él solo puede mandar y no necesita a nadie que esté en su contra. Así es cuando la gente empieza ya a preocuparse de que no solamente era un autoritario, no, de verdad ya la gente pensaba que regresaba la monarquía a nuestro país. Sí, a mí, por eso hablaba yo de que había 3 proyectos para México: el de los españoles, el de la doctrina Monroe y el del Imperio Mexicano. Pero Santana representaba otro proyecto, ¿no? Que era precisamente el de esa sociedad que ve el erario público como un botín al que hay que saquear, hay que tomar, hay que disfrutar. Y no es algo viejo, sigue ocurriendo en todas las escalas locales, estatales y nacionales. Sigue siendo el gobierno un botín, sigue siendo el político visto por la sociedad como, en verdad, el mayor enemigo de los bienes públicos. Y tú revisas de los más de 2,400 municipios que hay en México, y yo nada más quiero enlistar de cuántos de ellos escapan de este latrocinio que es el daño al erario público, ¿no? Es terrible lo que pasa en nuestro país, imagínate desde cuándo, ¿no? Y pareciera ser que Santana no carecía de un proyecto histórico como sí lo tenía Iturbide, como sí lo tenían otros, pero tenía una clase política que ya se habían acomodado, que ya habían logrado crear Estado, que ya habían logrado crear estructura.
Y esa estructura santanista que veía los bienes públicos como un botín, esa estructura se mantiene muchos años, a pesar de que llegan los liberales, que ya estamos hablando de otro tema. A pesar de eso, esta clase política sigue con la añoranza de regresar a los tiempos de Santana, y que de una u otra manera, si lo pensamos en la historia de México, esa estructura que cambia de nombres, que cambia de manos, que cambia de personas, esa estructura se aparece, es como nuestro fantasma, es el fantasma de México, la estructura santanista, que representan una estructura más vieja, la estructura de la colonia española. Un poco de lo que hablaba yo en un texto de alinear el municipio a la transformación, que no es alinearlo a la cuarta transformación, porque luego los de la 4 te dicen, ya no eres militante y escribiste un libro nuestro. No, a ver, jóvenes, léanlo bien, alinearse a la transformación, que es una necesidad que tenemos desde hace muchos años y que venimos pidiendo, pero esa transformación no es de nombres, no es de colores, eso no es transformación. El Santana es un buen ejemplo de esto. ¿Cuántas veces estuvo de aquí para allá apoyando a uno aquí o a otro de este lado? Claro. Incluso traicionándolos en poco tiempo. Era una cosa terrible. Eso no es transformación y nos queda bien claro. Hasta que llega un gobierno distinto, una clase política distinta, que nada se parece al actual gobierno, y eran los juaristas. Y yo, tal vez no juaristas, sino el equipo que representa Juárez, es un equipo muy distinto a lo actual. Es un equipo que llegan erradicando toda forma de santanismo, porque era muy evidente, o sea, quienes habían sido santanistas pues se habían enriquecido de una forma brutal, y era fácil identificarlos y era fácil hacerlos a un lado. El actual gobierno pues tiene muy poco del gobierno de Juárez. Vemos muchas figuras en este gobierno que en toda nuestra historia se han enriquecido y han participado en los peores momentos lamentables y vergonzosos de nuestra historia, y que ahí están. Y que tienen el poder absoluto en sus áreas. Así es. Absoluto. Juárez jamás hubiera permitido eso. Pero bueno, eso ya sería otro momento. Pero en el caso de Santana, curiosamente, se enriquece diciendo que lo hacía por patriotismo, hacía actos bárbaros de corrupción con la justificación del nacionalismo, del patriotismo, de la defensa de la patria. Y curiosamente se embarca ya viejo, porque ese era uno de sus vicios. Yo siempre he dicho que no hay nada peor que un lambiscón, y adulador. lo dice, ¿no? Sí, no hay, pero yo creo que sí hay algo peor que un adulador, y es la persona que depende de la adulación. El adulador es peligrosísimo. Sí. Cuídate de todos los que llegan a adular, tío. Oh, qué bonito, qué lindo. No, es más peligroso el que se cree, el que es adicto a que lo adules. Y Santana se volvió adicto a la adulación. Por eso cuando llegan unos estafadores a venderle un plan para tomar el poder, para recuperar el poder, ya siendo él un hombre ya grande, ya en el exilio, les da dinero, firma préstamos, firma créditos, lo embaucan y lo dejan en la calle, lo dejan en la miseria para vivir su vejez de manera indigna, y que de alguna forma muestra que de héroe no tenía mucho. No, y además a lo mejor suene como un poco hasta romántico, pero que nos hace ver que siempre hay, para las personas que actúan mal, siempre terminan mal. O sea, a lo mejor la gente no despertaba, no se daban cuenta, pero también, como dices, el santanismo no solamente era él, era toda una clase política que eran igual que él. Sí. Y no nada más ellos, la sociedad que éramos conformistas o eran conformistas. O sea, realmente es muy difícil juzgar a una sola persona en un país en el que reinaba el caos y otros países
aprovechaban ese Claro, caos, así porque es. eso fue. Exactamente. Yo creo que dices algo muy importante que yo también retomaría. No pudieron, porque si lo pensamos en términos así muy vulgares, Santana vende la mitad del territorio. Pero si lo analizamos fríamente, en primer lugar, Estados Unidos pues era una potencia emergente, tenía una población más numerosa que la nuestra, pero básicamente Estados Unidos tenía un proyecto que era el capitalismo. Y con ese proyecto lograron construir grandes fábricas que los hacían muy superiores, no solamente a México, sino ya a muchas potencias de la época. Se enfrentan a un ejército con muy malas municiones, se enfrentan a un país completamente polarizado, entre los que estaban a favor de que regresaran los españoles, entre los que querían a los franceses, entre los que se habían dejado lavar el cráneo por Poinsett y que crearon varias logias extrañas. Aprovechan todas nuestras debilidades para atacar en un momento crucial, en un momento clave, en un momento estratégico. Y además, después de un gran plan que los Estados Unidos con sus empresarios habían descubierto por lo menos 20 años antes, que habían estado explorando esa zona del lado del Pacífico, se habían dado cuenta que necesitaban llegar ahí para comercializar con China, sobre todo porque Gran Bretaña pues tenía el control marítimo del comercio. Acuérdate la guerra de piratas que hacía que el comercio prácticamente se decidiera con la guerra. Entonces los Estados Unidos sabían que no tenían otra opción que tomar lo que para ellos les pertenecía. La América era de los americanos, lo que dice la doctrina Monroe. Prácticamente, si lo pensamos así, era muy difícil enfrentarte a los Estados Unidos. Claro. Y en ese sentido, México no tenía además un proyecto histórico capitalista. México, los políticos mexicanos, en el caso de Santana, pensaba por ejemplo Santana, voy a traer europeos, porque ellos son inteligentes, ellos son trabajadores, vamos a imitar las prácticas casi monárquicas de los europeos, porque así México se va a convertir en una... O sea, ve lo equivocados que estaban. Y más que equivocados, la falta de teoría que tenían los políticos mexicanos. No comprendían el desarrollo del capitalismo, no comprendían la industrialización, no comprendían que no era una cuestión de género, no era una cuestión de raza, no era una cuestión de ningún tipo más que de proyecto, de conocimiento y de avance en la cuestión social. Y por eso esa clase política mexicana, putrefacta, y más que putrefacta, carente de una visión moderna, como sí la tenían los Estados Unidos, se enfrentan y evidentemente pierden, ¿no? Claro. Yo creo que Santana estaba condenado a la derrota, condenado al fracaso. De hecho, cuando pues prácticamente toman el último reducto de México, Santana huye en un burrito. Yo no sé qué le pasaba a él con los burritos. Estaba a punto de suicidarse cuando un soldado, que también iba en huida, le roba su burrito y lo narra, ¿no? Dice, claro, vi a un tipo que estaba a punto de suicidarse y le quité su burro. Pues así es como pierde México. No Santana, recordemos que Santana solo se aparecía para quererse llevar las glorias. Pudo ganar México, sí, pero se enfrentó al dinero que compró muchos mexicanos, al dinero que de alguna forma había cambiado a la plata, al intercambio a través de la plata, y que los Estados Unidos llegaron con mucha plata, comprando voluntades. En el caso de Puebla, por ejemplo, como lo narran, cómo ceden, cómo abren las puertas, cómo prácticamente dejan pasar al ejército estadounidense, cómo muchos mexicanos del propio ejército mexicano, ante las terribles carencias de las que eran objeto, se pasan del lado estadounidense, claro, pelean contra los propios mexicanos o dan información clave de la ciudad. Y bueno, pues
pues así como vas a ganar, ¿no? Claro. Estaban condenados a perder en esa guerra, estábamos condenados al fracaso, y después de la derrota, pues el exilio de Santana, pero van otra vez por él. Y no solamente eso, le dan poderes terribles a un déspota absolutos, ignorante, que además, pues él mismo lo decía, yo solo soy un ranchero, se dedicaba a los gallos, sí. Y a matar gente, porque realmente era sí, terrible. él era un militar que además los rangos que tuvo no fue por una carrera militar como tal, sino fue porque lo fueron beneficiando aunque no le correspondía. Exactamente. Porque dicen que ni siquiera era tan buen militar. Sí, no, y además era muy torpe en algunas cosas, pero no era un militar como Iturbide, por ejemplo, cuando le embosca a Morelos. Una cosa maravillosa en términos de estrategia militar. No, él era un mediocre y perdió teniendo la oportunidad de haber ganado. Mucha gente dice que se vendió. Yo creo que no, yo creo que era demasiado torpe. No tenía esa... No dominaba la ciencia militar, aunque sí tenía otras cualidades, ¿no? El carisma tal vez, y sobre todo la estrategia de llevar a sus hombres al punto casi de la muerte, por inanición, y cuando los metía a batalla, pues daban, en serio que eran verdaderos guerreros los mexicanos. Pero al final, Santana recibe todo el poder y todo el respaldo de la gente, y le dan poderes... Vamos, como lo mencionaba el embajador estadounidense, o sea, la Alteza Serenísima. Fíjate él se esto. Puso Alteza De Serenísima. hecho, él no se lo puso la gente. Okay. Por eso yo escucho esta onda del referendo. Dicen, es la primera vez que en México se hace un referéndum. No es cierto, lo hizo Santana. Porque en alguna ocasión, y lo narra aquí, se disfraza así como de persona normal y entra a unas tabernas para ver qué hablaban de él. Y se da cuenta que la gente no lo quería. Sí. De hecho, un peluquero hasta lo manda a prender. Pero él dice, oye, la gente no me quiere. Organiza su gabinete un referéndum y lo gana con el 90%. ¿A quién me recuerda este referéndum? Pero en México no es la primera vez que se hace, lo hizo Santana. Sí. El referéndum para revocar su mandato, que lo gana con el 90%. Y después de ese referéndum es la gente la que le da el nombre de Alteza Serenísima, y además esa misma gente que votó por él, que lo refrendó en su mandato, le da poderes absolutos para que pueda modificar la ley, es más, para que elija a su sucesor, ¿no? En caso de que falleciera. Le llamaban el testamento político, donde escuché a alguien haciendo su testamento político, ¿no? Wow. Vamos, la historia se repite, decía Marx, unas veces como una tragedia y las segundas veces como una caricatura, ¿no? Bueno, no sé si quieras cerrar con algo de este texto, mi querida Gaby. Pues mira, nada más como aclarar que una sola persona no puede ser ni héroe ni villano. De hecho, hay muchos libros que se llaman o lo catalogan de esa manera, ni héroe ni villano. Eran las circunstancias que estábamos viviendo en esas épocas, la falta de dinero, la falta de liderazgo, totalmente el dominio de Estados Unidos, y esta persona que siempre puso ante cualquier cosa sus deseos y su avaricia, y no solamente de riqueza, de todo, de mujeres, de poder, de ejércitos. Entonces sí, no estamos tan lejos de repetir nuestra historia, por eso hay que conocerla. Sí, y cuidarnos, ¿verdad? Y cuidarnos. Bueno, pues yo cierro, como lo platicábamos, su vida ya adulta, porque vivió muchos años, sí, muchos, Santana. Más de 80. En 1876, el 22 de junio, el día que muere, en las peores condiciones, insalubres, sí. Pobre, pues despreciado, no solo por la gente, sino también por su propia esposa, Dolores sí. Tosta, a quien se llevó muy joven y obviamente lo despreciaba. En su lecho de muerte,
Jiménez, que era su secretario, su su asistente. Con el que estuvo cuando invadieron los franceses y él perdió su pierna y Jiménez también fue herido. No había ni siquiera sacerdote para escuchar su confesión. Entonces Jiménez, y fíjate, no había sacerdote cuando Santana había sido verdadero líder eclesiástico en términos económicos. Pero dice, Jiménez se disfraza, no había sacerdote. Sí. Y dice, tengo una idea, dice Jiménez. Le dije y entré en la alcoba del general con la boca cubierta por un pañuelo, porque ya no veía, estaba prácticamente ciego. Él regresó ciego. Y dice, buenas tardes, hijo, he venido a traerte el viático. Gracias a Dios y a mis dotes de histrión, don Antonio no reconoció mi voz. Porque además Jiménez era un poco excéntrico. Yo me lo imagino que debía ser una persona excéntrica. Para ser más convincente, pronuncié unos latines, me mojé las manos con agua y le hice en la frente la señal de la cruz. Te escucho, hijo. Comienza tu confesión. A ver si no los spoileo. Pero no, porque ya no sabemos el final. No, tiene más de 20 años el libro ya. Dice, acesante y con los ojos a medio entornar, el general trató de hilvanar un discurso coherente, estropeado aquí y allá por sus delirios de agonizante. Me arrepiento, contesta Santana, de haber sacrificado a mis hombres sin necesidad, para obtener victorias que me dieran renombre. Me arrepiento de mis cobardías y de mis intemperancias. Lo hice todo por una estúpida vanidad. Padre, pero dígale a estos gallos que no me piquen la cara. Ya estaba alucinando, ¿no? Sí. Atrás, cabrones. ¿No ven que soy su dueño? Traicioné a Iturbide, a Gómez Farías. Traicioné a todos y a mí mismo. No, en los ojos no, por favor, estaba alucinando, pobrecito. Pobres de mis esposas, cuánto daño les hice. Pobres de mis hijos, arruinados por mis locuras. Fuera de aquí, no me brinquen encima, gritaba. Usted, soltador, no se quede mirando y guárdelos en sus jaulas. Me arrepiento de todo, pero quiero que la patria se muera conmigo. Como contrapunto fisiológico a sus cuitas espirituales, don Antonio soltaba fuertes chorros de cólico. Las aguas fecales habían empapado las sábanas y se derramaban sobre la duela, formando pequeños charcos. Pero a mí no me afligía, decía Jiménez, el hedor de la habitación, sino la dureza con la que el general se autoflagelaba. Usted no tiene nada de qué arrepentirse, lo corregí con suavidad. Dios nuestro Señor le perdona sus errores porque los cometió por amor a la patria y sin desdoro del honor nacional. ¿Cuántas veces lo necesitó la nación? Usted acudió a su llamado. ¿Por qué se acusa entonces de haber cometido traiciones? No, general, a usted lo traicionó el tiempo. Y contesta, soy un miserable, continuó el moribundo. Traté a la patria como si fuera una prostituta. Le quité el pan y el sustento. Me enriquecí con su miseria y con su dolor. Calle usted, lo interrumpí. El héroe del pánuco no debe hablar de esa forma. Pero es la verdad. México y su pueblo siempre me han valido madre. Que se calle, le digo. Y le tapé la boca con la mano porque me dolía demasiado escucharlo. Al poco tiempo dejó de jadear. Se aflojaron los músculos de su cuello y expiró con serenidad grandeza. Ahora está sentado a la derecha del padre, escribe Jiménez, ¿no? Claro, que además dice que él le corregía, ¿no? Todo Sí. Él corregía todo, pero fíjate en esta escena, si nos la imaginamos. Increíble, sí. Este libro, por eso es un poco complejo, Sí. Porque tienes que descifrar en qué momentos Jiménez está tapándole las verdades. El propio Santana en qué momentos está diciendo cosas correctas, incorrectas, verdades, mentiras, pero al final, como lo podemos ver en este texto, la verdad no se puede ocultar, por más que la disfraces, por más que la envuelvas con 1000 palabras bonitas, suaves, la verdad pues no se puede ocultar, tarde o temprano sale a la luz. Me parece un texto fascinante que todavía deja mucho de qué hablar. Seguramente no será la única vez que toquemos el tema de Santana, seguramente en otro momento lo vamos a retomar.
Bueno, pues saludo nuevamente a Oscar, ojalá que ya se recupere para que regresemos al Saludos, debate. Oscar. Me dio mucho gusto estar contigo, Gaby. Igualmente. Gracias porque le dimos otra vez vida a la polaca después del ostracismo en el que nos encontramos como 3 meses reponiéndonos de esto del regreso a lo presencial, después de pues estar encerrar en sesiones virtuales, clases virtuales, etcétera. Afortunadamente ya estamos afuera. Nos vemos en la siguiente y pues es un gusto